tardes. Tengo el placer de presentarle parte de mi experiencia académica con educar en la salud sexual del joven adolescente. Parte de la asignatura de Educación para la Salud, que he manejado durante varios años y que justamente para este congreso trae un repensar de lo que ha sido y la función docente dentro del proceso de formar al joven con una claridad de la educación sexual sana. La educación sexual sana pertenece a Educación para la Salud, que es una materia, por supuesto, que damos en el programa de educación integral y que llamó mi atención en función de lo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo con la sexualidad del joven adolescente, más aún universitaria, ¿no? Entonces, la universidad, no solo de ahorita, sino la anterior, nos refleja una seria preocupación acerca de lo que está ocurriendo en su interior, de qué es lo que pasa y cómo asistimos a esa persona que tiene sentimientos, valores, percepciones, y cómo él evoluciona en la universidad, cómo ingresa para tener una titulación, pero no una titulación vacía, sino una titulación que lo lleva a él a un proceso de sentipensamiento y de un proceso de valoración de quién es él, qué ocupa él en la ciudad y cómo él representa parte de esa ciudad. En ese proceso la universidad tiene varias preguntas por responder y que por supuesto quien está encargado de eso son los profesionales docentes, quienes estamos encargados de ayudar al joven a entenderse y a dar respuesta a esa inquietud que él tiene. Pero ahí también ocurre una situación importante. ¿Qué preguntas tiene todavía el profesor sin responder? Y entonces ese proceso de revisión me llevó a concretar básicamente esta temática, una temática bien larga, bien amplia y que por supuesto para muchos es muy jocosa, porque entonces incorpora una variante bien amplia de la temática de la sexualidad que se está abordando ahorita y de cómo los muchachos la incorporan en su vida, en su trajinar y en cómo la deciden llevar a cabo y cómo la deciden ejercer. Esto me llevó entonces a realizar este objetivo complejo, que es analizar la educación sexual como fenómeno de la ciencia de la salud en la conformación de los jóvenes. Y vean que la conformación viene a llevarnos a nosotros a la estructuración no solamente cognitiva, sino psíquica, afectiva, mental y corporal del joven. Para ello utilicé el transmétodo de la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Es un transmétodo que nos incorpora bajo la posibilidad de que no solamente voy a incorporar el sentimiento y la voz de quien es investigado, sino también de la persona que investiga. En ese proceso me incorporé entonces con un contacto con la realidad de estudio, una revisión documental y por supuesto aquí coloqué las estrategias que utilicé, pero vean que las estrategias que lleva la hermenéutica nos lleva a nosotros en primer lugar a entendernos en la realidad, no fuera de ella, y a entendernos con sujetos de estudio, no con objetos de estudio o con exterioridades nada más. Nos lleva a nosotros a entendernos con aquello que acontece, que sucede y que verdad forma parte de mi vida y que por supuesto se dinamiza en la realidad. Y nos llevó entonces a un análisis crítico y a una concordancia ecosófica diatópica de aquello que es sensible, natural, de aquello que pertenece a la naturaleza del hombre, aquello que está oculto, aquello que ha sido desterrado en los conocimientos y aquello que por supuesto en muchos casos no se maneja como verdad del acontecimiento. Ahí mi gran amigo el doctor Peñalver nos dice que tenemos que ir al juego de verdad, y eso es cierto, porque nos han acostumbrado en la ciencia a mantener un lenguaje estático, un lenguaje aislado y memorístico de lo que dice el texto, más no de lo que acontece en la realidad. Entonces encontramos en la educación que manejamos
por supuesto, el eurocentrismo como centro de la acción, altos indicios de injusticia social no solamente con el joven, sino con todo el proceso de formación que lleva a cabo. Familias disfuncionales, un acontecimiento que lamentablemente nos lleva a entender a nosotros que la familia no lleva un diálogo con el joven. Por lo tanto, el joven se encuentra aislado por sí mismo en búsqueda de una respuesta que no tiene con quién compartir, que no tiene con quién dialogar. Muchas veces lo dialoga con sus compañeros, con los que tiene al lado, pero sin embargo ahí no hay respuestas verdaderas, ahí no hay respuestas sinceras y no se maneja un lenguaje para la superación personal y cognitiva del sujeto. Hay un descontento estudiantil por las prácticas didácticas asumidas en la enseñanza de la educación sexual, en donde el tabú, la resiliencia, el ocultismo y todo el bagaje del lenguaje que podría ser normal se oculta para el joven, inclusive acá a nivel universitario. Se maneja un lenguaje que no es acorde y todavía entonces el pudor sobrepasa lo que es la didáctica de la ciencia. Temáticas sexuales consideradas inhabitables para poder desarrollarlas para la difusión y el discernimiento. La exterioridad de la temática sexual se toma como parámetro normal y el desconocimiento de la norma jurídica en materia sexual por el joven adolescente. Y vean que esto es una alerta que desde que se creó la LOCNA en 1999, por allá, sencillamente nos declara que hay una alerta en la ubicación del joven adolescente y su formación sexual. Por lo tanto, hay la necesidad de atender esa formación sexual para que la persona desde el punto de vista psíquico y funcional se incorpore a la sociedad. Y por supuesto la injerencia de la colonialidad en todo el proceso de formación del joven. Nos mantenemos entonces con una educación sexual como la que está implementada en la LAME, con discursos que no corresponden, con exterioridades que no importan y con aquello que sencillamente no me pertenece o no forma parte de mi expectativa como joven que estoy formándome, como joven que estoy creciendo y como joven que estoy cultivando una vida y una historia en esa vida. Y vean que esos jóvenes se mantienen así, porque inclusive usted le habla de un lenguaje técnico de la educación sexual y no lo conoce. Es porque sencillamente no han tenido la oportunidad de acercarse al diálogo, de acercarse al conocimiento y por supuesto de interactuar con especialistas para ello. ¿Qué dicen los muchachos? Que sencillamente la didáctica que se asume para la enseñanza de la educación sexual no le brinda la oportunidad de acercar las preguntas o las inquietudes que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, y en programas de formación de formadores, usted se pregunta, bueno, entonces si eso es así, ¿qué podrá formar esa persona que se está constituyendo como profesional con otras personas de menor nivel? ¿Qué experiencia o qué posibilidad le puede brindar a otros? Posiblemente la que le brindaron en su casa o la que le brindaron en la universidad, que es justamente algo que no corresponde. ¿Okay? Entonces lo encontramos así, con más inquietudes que respuestas, en un pensamiento de qué hacer, cómo resolver, a quién acudir, a dónde acudir. Y nos dice entonces el joven adolescente, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo constituyo yo mi futuro sexual si no tengo conocimiento básico? Porque todo lo que me están diciendo son alertas. No se puede, y está castigado la educación sexual. O sea, yo como ser sexuado soy negado por mí mismo, por mi misma naturaleza. Hay una pregunta allí
que sencillamente las Sagradas Escrituras no lo revelan. Y dice, no, usted nació como un ser sexual. Y por lo tanto tiene una definición como hombre y mujer y tiene una vida por construir en la historia social que le tocó desarrollar. Por lo tanto, Educación para la Salud, en mi cargo, lleva entonces ese pensamiento a encontrarse con ese joven, a asistir al pensamiento de ese joven, a ver a ese joven con esa inquietud y poder entonces encontrarlo qué hacer y cómo hacer, ¿no? De allí dije, ¿cómo lo abordo? Porque lamentablemente yo soy también colonial, y ahí me voy. Porque si yo soy colonial, ¿cómo le brindo una posibilidad distinta a mi estudiante que no sea, repíteme lo que dice el libro y explícame tal cual como lo dice el libro? Entonces encontré la decolonialidad planetaria como apuesta para esa formación. Una apuesta, primero, encontrada con las Sagradas Escrituras y bajo estos tres autores, que por supuesto la decolonialidad planetaria tiene muchos autores, por ahí dije por fuera mi amigo Mignolo, pero sin embargo encontré estos tres autores que primero revelan que son cristianos, una coincidencia. Segundo, que apuestan a la decolonialidad planetaria como herramienta para el encuentro con el sujeto, el yo, el otro y los otros, y que permite la construcción histórica en libertad. Una parte importante de la colonialidad planetaria que estoy manejando con esta idea es justamente esa, ver cómo el sujeto se apropia del conocimiento de una manera libre, ¿ok? Y puede manejar esa libertad en la construcción histórica de los pueblos en donde él se encuentra. Algo muy importante, para no extenderme, el compañero que está en el medio, ¿lo reconocen? ¿Saben quién es? El compañero que está en el medio de abajo. ¿Quién es? Paulo Freire, pues. Paulo Freire. Mi gran amigo Paulo Freire me dice, mira Lemus, utiliza la alfabetización política, porque la alfabetización política te lleva a ti a encontrarte con el sujeto, a entenderlo, a ver su sensibilidad, su interioridad, a encontrarte con su esencia. Y por lo tanto debes de ayudarlo a crecer, debes de ayudarlo a elevar el pensamiento, debes de ayudarlo a encontrarse con las normas, con lo que él vive, con lo que le inquieta, con lo que lo lleva. Y cuando lo veo así, bueno, la doctora Milagros Elena Rodríguez me dice sí, porque la decolonialidad planetaria te abre el mundo y el espectro del mundo para que puedas repensar la vida y los sucesos y los fenómenos que ocurren en él. Pero me dice mi gran amigo Dussel, ojo, pero cuidado con la decolonialidad planetaria. Ubícate en el encubrimiento del otro, 1942, el encubrimiento del otro. Te lleva a tener cuidado con lo que ya Freire te dice con pedagogía del oprimido. Cuidado, que no puedes encarcelar nuevamente a ese sujeto que está pensando y esperando una respuesta para poder encontrar eso que le inquieta, eso que él siente que tiene en su cuerpo y que se lo niega, y que él mismo se lo niega, porque lo han educado para eso. Y inclusive lo han reprendido porque la sexualidad pareciese ser un tema de tabú y de cliché. Entonces nosotros nos ocupamos de hacer algunas didácticas para el encuentro con los estudiantes. La primera de ellas, la carta de sí en búsqueda de respuesta. Una estrategia que incorporé en el curso de tal manera de que el estudiante pudiese libremente, porque usted sabe que al inicio, para poder hablar de sexualidad, es bastante fuerte y nadie quiere hablar. Entonces el silencio entra como fenómeno del espacio y entonces dice, pero ¿cómo los hago hablar? ¿Cómo los hago expresarse? De tal manera de que no sientan miedo, que no sientan rechazo, no sean juzgados, porque vean entonces cómo juega entonces la colonialidad con la nueva apuesta, ¿no? Trata de ocultarla, trata de atacarla para poderla minimizar. Pero aquí, con la carta de sí, los muchachos pudiesen, con cartas abiertas,
explicando qué han sentido y cuáles son las preguntas de la sexualidad, pudieron entonces ampliar su discurso. Profesor, tengo esto. De allí salió otra estrategia, que el profesor no sabe nada, por lo tanto es intervenido con las cartas de sí. Y por lo tanto, usted me ve sentado en esa mesa, leyendo las cartas y dando respuestas, o tratando de asistir lo que dice la carta, para poder explicar qué es lo que ocurre en la persona, qué es lo que ocurre en su vida, y cuáles cosas pudiesen tener relación, cuáles cosas pudiesen ser verdaderas, pudiesen ser legales. Momento sale con la Sagrada Escritura. Justamente es la intervención de la palabra con lo que acontece, con lo que es negado y con lo que es considerado tabú. Nos fuimos a la Sagrada Escritura y allí encontramos entonces qué propone la Sagrada Escritura y cómo lo define a usted como persona, como sujeto. El teatro familiar y juvenil, las representaciones dramáticas de los acontecimientos sexuales, por ejemplo, el divorcio, el beso, la caricia, el estímulo, el sueño húmedo, todo aquello que acontece en la adolescencia, porque recuerden que estamos con jóvenes adolescentes, ¿no? La visita del especialista en el grupo, eso fue una de las estrategias bien impactantes, porque los especialistas en grupos de 2, de 3, fueron llevados dependiendo de la temática y lo intervenimos para poder ver qué encuentro sexual o desde la sexualidad podríamos nosotros desarrollar como jóvenes. Entonces, cómo tener cuidado con la relación sexual, cómo tener cuidado con el noviazgo, cómo tener cuidado con la programación familiar. Entonces, el especialista como interventor del grupo y cómo lleva ese especialista una voz clara. Mire, esto es normal, es lo primero que le dicen los especialistas. Segundo, los métodos anticonceptivos no es un tabú, no es un problema para la persona, es una situación normal, preventiva y de cuidado para el cuerpo, porque el cuidado, la prevención y la sexualidad sana es lo más importante para usted. Entonces, ¿cómo se incorpora ese lenguaje en ello? Sencillamente a través de los especialistas. Mi sexo es una esencia identitaria de mí y de los otros. No es un castigo, no es una aniquilación de mí. Un proyecto a futuro, la familia consagrada de Dios. Y aquí había algo muy importante, porque ustedes saben que a través de lo que nos decía hoy la doctora Morillo del COVID, una inflexión social y han emergido demasiadas actividades sexuales en los jóvenes. Y usted puede ver ahorita un montón de fenómenos de esa sociedad de cristal en donde han asumido varias posturas de lo que debe ser la sexualidad. Y dice entonces la Sagrada Escritura, hay dos sexualidades que nosotros tenemos. Usted nació hombre y mujer. Por lo tanto, usted tiene dos caminos que desarrollar. Entonces, la abordamos a través de esta estrategia. El audiovisual informativo, bastante audiovisual hay para poder entonces analizar y profundizar el conocimiento. Las letras de las músicas, porque ese es otro fenómeno adolescente. Tenemos bastantes músicas que han venido saliendo, entonces utilizamos las letras de esas músicas para ver qué nos dice y qué nos ofrece. Y los centros de salud, bajo visitas, nos dicen, la sexualidad es un tema de prevención o es un tema de locura que debemos de asumir. Entonces, vamos a los centros de salud, por supuesto. Esto nos lleva a nosotros a una serie de creación de redes de vínculos y estrategias combinadas para poder llevar a los muchachos allá y poder estar preparados. Y allí en los centros de salud podemos ver qué es lo que está ocurriendo en materia sexual. Uno de los acontecimientos más fuertes que yo viví fue la gente con sífilis, VPH y SIDA. Pero las de SIDA son impactantes, porque ver el paciente que ni siquiera quiere recibir visita y que tiene rechazo, nada más de verte te rechaza. ¿Y qué haces de aquí? ¿Quién eres tú? No se llama la actitud agresiva que aborda. Yo le decía a los muchachos para que vean
que la temática sexual es de cuidado, no es que es una locura, es de cuidado. Por lo tanto, la prevención y el cuidado suyo es importante. ¿Para qué? Para que no caiga en la enfermedad. Me decía el sexólogo del ambulatorio de Cumanagoto, es que lo que pasa es que la adolescencia pareciese que desubica cognitivamente al adolescente. Y entonces crea una inestabilidad de que él es súper poderoso y que no le va a pasar nada. Y justamente en ese no pasar nada puede sucederle una situación que lo afecte definitivamente. Allí entonces, sí, ya estoy cortando. Entonces allí, a lo largo de este proceso, fuimos aportando entonces primero a un sujeto sexuado, ubicado sexualmente, con voz y posibilidad múltiple, claridad política de quién es y qué representa en la sociedad, una fuerte identidad de quién es él como hombre o como mujer, cómo él es promotor de historia, de familia, de ciudad, y por supuesto cómo él debe de convertirse fervientemente en la fe. Por eso que le trato de permitir a ese joven adolescente que el espíritu le controle la mente, lo lleve a la vida y sobre todo a su paz. Dios los bendiga a todos y todos. Buenos días. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Se responde, gracias.